Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. No hay peor herida que la del corazón, ni peor maldad que la de la mujer. Este versículo, que solo aparece en las traducciones bíblicas católicas, muestran muy a las claras lo que es la mujer para la Iglesia Católica, y es que si miramos en la historia del catolicismo, podremos ver hasta dónde fueron capaces de llegar, comparando a la mujer, incluso con el propio demonio. En el año 906, la Iglesia Católica, mediante el Canon Episcopi, decretó que creer en brujas era una herejía. De hecho, negó que existiesen y que pudiesen volar, como algunos empezaron a creer. Todo el que creyese en esa mentira sería un hereje, y esto lo dijo la Iglesia Católica, que se declara infalible. Fue compuesto alrededor del año 906 como guía disciplinaria para uso de los obispos, de ahí su nombre, bajo encargo del arzobispo de Trevis. El tratado abordaba el asunto de la brujería y recogía los primeros testimonios de la existencia de brujas. Sin embargo, con el paso de los años, la nueva luz católica se hizo más brillante y las brujas se hicieron reales y empezaron a volar con sus escobas mágicas. Dice una fuente de consulta: la Iglesia Católica insistía en un principio en que no había cosas tales como brujas que volaban por el aire. En el año 1000 se prohibió la creencia de que estos vuelos ocurrían en la realidad. Después de 1480 se prohibió la creencia de que no ocurrían. En el año 1000 después de Cristo, la Iglesia sostenía oficialmente que el viaje era una ilusión provocada por el diablo. 500 años más tarde, la Iglesia sostenía oficialmente que quienes afirmaran que el viaje era simplemente una ilusión estaban asociados con el diablo. El punto de vista más antiguo se regía por un documento llamado Canon Episcopi. En relación con la gente que creía que bandas de brujas volaban durante la noche, el canon advertía: el alma impía cree que estas cosas no suceden en el espíritu, sino en el cuerpo. Por lo que para la Iglesia Católica del siglo XV, los dirigentes católicos del siglo X estaban asociados con los demonios y viceversa. Por lo que en 1484, cuando el Papa, declarado infalible Inocencio VIII, oficializó la creencia oficial de la Iglesia Católica en su existencia mediante la bula Summis Desiderantes Affectivus, reconociendo la existencia de las brujas, haciendo nulo así el Canon Episcopi del 906, donde la Iglesia sostenía que creer en brujas era una herejía. En ella se menciona a los inquisidores dominicos Spenger y Kremer, a quienes se encomienda combatir la brujería en el norte de Alemania. Inocencio VIII declaró: ha llegado a nuestros oídos que miembros de ambos sexos no evitan las relaciones con ángeles malos y que mediante sus brujerías, conjuros y hechizos sofocan, extinguen y echan a perder los buenos alumbramientos de las mujeres. Estos monjes católicos, nombrados por el Papa, escribirían un libro repugnante que acabaría con la vida de miles y miles de mujeres, el Malleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, que fue escrito por estos dos monjes inquisidores dominicos. Además, es importante resaltar que el Malleus Maleficarum iba precedido por una auténtica bula papal que empezaba con las palabras Summis Desiderantes Affectivus, con las que se la conoce, por lo que el libro tenía el sello del Papa Infalible de Roma y el total apoyo de la Iglesia Vaticana. El manual fue además un auténtico bestseller de su época, pues fue reeditado 14 veces hasta el año 1520, convirtiéndose sin duda en la obra más vendida de su tiempo. Este fue un texto religioso totalmente contrario y perjudicial para la figura de la mujer, a la que se consideraba aliada del diablo y en el que se llamaba a los hombres a una guerra santa contra ellas. Si bien hasta ahora se había reconocido tanto la existencia de brujos y brujas, con estos nuevos documentos procedentes de esta iglesia, la persecución recayó exclusivamente sobre cualquier mujer que escapaba o sobresalía sobre el estereotipo que se tenía de la mujer entonces. Dice una fuente de consulta: en general, cualquier mujer que destacara podía suscitar la vocación de cazador de brujas, replicar a un vecino, alzar la voz, tener un carácter fuerte o una sexualidad
un poco demasiado libre, ser un estorbo, cualquiera bastaba para ponerte en peligro. El libro está plagado de un lenguaje de persecución a las mujeres, que son tildadas de lo peor. Sus páginas se refieren a las mujeres como el mal necesario, la pena ineludible, el peligro doméstico, el mal de la naturaleza pintado con buen color, y hacen mención de la mujer excelente o la buena mujer, la que es esposa y perdona las infidelidades de su esposo, y de la mala carnal, quien no puede contener su deseo sexual y quien es más propicia de practicar la brujería debido a su incontrolable lujuria. En el Malleus Maleficarum se detalla exactamente cómo las brujas cometen sus maleficios. En el capítulo 7 explica ampliamente la costumbre de suprimir los miembros viriles, no despojándolos siempre, sino también haciéndolos desaparecer con encantos. El martillo de las brujas está plagado de ansiedades obvias sobre el deseo sexual femenino. Como cuenta una fuente de consulta, muchos de los crímenes que se le atribuyen a las brujas en cuestión de sexualidad, copular con demonios, incubos, provocar abortos, causar esterilidad y obstaculizar las relaciones sexuales entre marido y mujer. En la Edad Media se creía que las brujas tenían diferentes capacidades mágicas para acabar con los penes. La más siniestra de todas es la capacidad para hacer desaparecer el órgano sexual masculino por completo. Según el Malleus Maleficarum, detalla 3 estudios de casos específicos en los que las brujas tenían a los hombres mágicamente privados de sus penes. Los 2 primeros simplemente incluían a hombres que tenían sus genitales escondidos por alguna ilusión mágica de las brujas. Pueden quitar el órgano masculino. Henry Kramer escribe: no realmente despojándolos del cuerpo, pero sí ocultarlos con cierto glamour. Tercera cuenta el fenómeno de cómo las brujas mantenían a los penes sin cuerpo, como animales de compañía, y los alimentaban con avena y otros cereales. ¿Qué vamos a pensar de esas brujas que de alguna manera tienen miembros de grandes cantidades, 20 o 30, y los encierran juntos en un nido de pájaros o en alguna caja, donde se mueven como miembros vivientes, comiendo avena y otros alimentos? Esto lo habían visto muchos y es un tema común de conversación. Se dice que está todo hecho por obra del diablo. Kramer pasa a describir a un hombre que intenta recuperar su miembro perdido, al más estilo Indiana Jones. Por su cuenta, el pobre, con el miembro castrado, se acerca a una bruja, la cual le dice que trepe a un árbol, en concreto donde los nidos contienen varios miembros, y le permite que coja el que él quiera, avisándole de que no coja los grandes, que pertenecen a los curas. Este hombre perdió su oportunidad, pues cogió el más grande y la bruja se lo quitó. Un artículo publicado en el Journal of Sexual Medicine por el historiador Johann J. Mactellayar. Entre el final del siglo VIII y principios del siglo XVI, el árbol de falos era un fenómeno. Los árboles pene florecieron en toda Europa. De acuerdo con su investigación, un manuscrito francés del siglo XIV contiene 2 imágenes de monjas cosechando penes en los árboles y metiéndoselos entre sus ropas. Se podría seguir hablando del tema, pero fue tan grande la obsesión sexual sobre este tema que raya la pornografía. El libro también nos cuenta que las brujas volaban con escoba y hacían reuniones en el cielo. De hecho, por poner un ejemplo, William Monter refiere el siguiente caso acontecido en 1539. Janet Claire, llevada a los tribunales por su vecino como consecuencia de que éste había sufrido un daño, un castigo de Dios, había perdido su vaca después de la penosa tortura. Confesó lo que la Inquisición ginebrina esperaba. Ella montaba sobre una escoba y volaba hasta la sinagoga, acompañada por un demonio llamado Simón. Con él practicaba el sexo contra natura. Su semen era helado. La cicatriz que tenía en su rostro provenía de un mordisco dado por ese ser diabólico. Ingería manzanas, pan blanco y vino blanco en los alquelarres, que eran las reuniones de brujas, y celebraba satánicas reuniones los jueves y los viernes. Para Henry Kramer, la brujería era la antítesis de la religión. Una bruja era simplemente la marioneta de Satanás y estaba llena de intenciones diabólicas y destinadas a cometer actos malévolos. Según el Malleus Maleficarum, toda la brujería proviene del apetito carnal en las mujeres, pues este
en ellas es insaciable. Kramer escribe lo siguiente: las brujas de la clase superior engullen y devoran a los niños de la propia especie, contra todo lo que pediría la naturaleza humana. Estas brujas conjuran y suscitan el granizo, tormentas, tempestades y provocan la esterilidad en las personas y los animales, y ofrecen a Satanás el sacrificio de los niños que ellas mismas no devoran. La superstición se encuentra ante todo en las mujeres. Su libro tomó sus propios puntos de vista y opiniones sobre la brujería y trató de convertirlos en una doctrina para que todos la siguiesen. Refutó cualquier argumento que afirmara que la brujería no existía y desacreditó cualquier escepticismo, y afirmó que las brujas eran sobre todo mujeres. El Malleus Maleficarum de Kramer lo convertiría en una autoridad en el descubrimiento y persecución de las brujas. Sin embargo, el libro se centra en desacreditar a la mujer, que es malvada por naturaleza, y entre muchas otras cosas que en ese lugar preceden y siguen al tema de la mujer maligna. Concluye: todas las malignidades son poca cosa en comparación con la de la mujer, por lo cual San Juan Crisóstomo dice en el texto: no conviene casarse. El libro es un cúmulo de vejaciones hacia la mujer y la muestra como una inútil, débil y obsesa. Algunas citas son tan fuertes que he decidido mejor no ponerlas. Las mujeres son más impresionables, más prontas a recibir la influencia de un espíritu desencarnado, y que cuando usan bien esta cualidad son muy buenas, pero cuando la usan mal son muy malas. La tercera razón es que tienen una lengua móvil y son incapaces de ocultar a sus congéneres las cosas que conocen por malas artes, y como son débiles, encuentran una manera fácil y secreta de reivindicarse por medio de la brujería. También dice: pero la razón natural es que es más carnal que el hombre, como resulta claro de sus muchas abominaciones carnales. Y debe señalarse que hubo un defecto en la formación de la primera mujer, ya que fue formada de una costilla curva, es decir, la costilla del pecho, que se encuentra encorvada, por decirlo así, en dirección contraria a la de un hombre. Y como debido a este defecto es un animal imperfecto, siempre engaña, porque dice Catón: cuando una mujer llora, teje redes, y luego, cuando una mujer llora, se esfuerza por engañar a un hombre, por lo que para la Iglesia la primera mujer fue hecha imperfecta y con defecto. Y en verdad, así como por su primer defecto de inteligencia son más propensas a adjurar de la fe, así por su segundo defecto de afectos y pasiones exagerados, buscan, cavilan e infringen diversas venganzas, ya sea por brujería o por otros medios, por lo cual no es asombroso que existan tantas brujas en este sexo. Las mujeres también tienen memoria débil, y en ellas es un vicio natural no ser disciplinadas, o sea, no se las podía pegar, sino seguir sus propios impulsos sin sentido alguno de lo que corresponde hacer. Esto es todo lo que saben y lo único que conservan en la memoria. Eran muy tontas, por lo que se ve. Con relación al método de tortura que se debía seguir, se ve su deseo sexual lascivo de estos depravados sacerdotes católicos. Antes de someterla a la tortura, se debe desnudar a la acusada para prevenir la existencia de un maleficio oculto en el vestido. Se aclara que el acto de desnudarla debe ser llevado a cabo, si es mujer, por otras mujeres honestas y de buena reputación. Es interesante notar que aquí la palabra una mujer honesta hace referencia a una mujer virgen, casta. También dice, una vez desnuda, se le exhiben los instrumentos de tortura y se la invita una vez más a confesar. En caso de negatividad, se debe proceder a aplicar los instrumentos de tortura, colocándolos a la imputada. Durante este acto los verdugos no deben proceder con alegría, sino como aparentando perturbación. Aquí estos animales católicos usaban sobre todo un instrumento de tortura llamado la pera vaginal. Por otra parte, el Maleficarum aclara más adelante que no es suficiente con desnudarla, se le debe afeitar en los lugares que usan para esconder sus maleficios, o sea, la vagina. Podemos advertir claramente que la tortura a la mujer implicaba, de un modo planificado, un sometimiento sexual. Claro está que el Maleficarum vemos una clara vinculación entre las necesidades de desnudar a la acusada
y una vez sujeta a los instrumentos de tortura, la obligación de los torturadores de simular la alegría y aparentar turbación. Este libro con el sello papal explica el método de tortura y dice: la tortura debe ser gradual. Primero se le aplican tormentos más leves, pero se le exhiben los más terribles. Primero se le pide que confiese cosas insignificantes, para luego pasar a las importantes. Suponiendo que confiese, debe ser llevada a otro lugar, para que confiese nuevamente sin estar bajo tortura. En el supuesto de que, llevada a ese otro lugar, no mantenga la confesión, nuevamente vuelve a la sesión de tortura. Por último, el inquisidor vigilará siempre para que, durante el tiempo de la prisión y sesiones de tortura, haya guardias cerca de ella, de tal modo que no esté nunca sola, porque puede visitarle al demonio y animarla a que se dé muerte. Por lo que o confesabas o no pararían de torturarte, por lo que cualquier mujer declarada bruja tendría que confesar tarde o temprano. Además, se animaba al torturador a mentir, si fuera necesario, para sacar la confesión prometiendo la absolución, por lo que la Iglesia mentía y torturaba sin ningún problema. El Malleus Maleficarum contribuyó a crear el caldo de cultivo apropiado para perseguir miles de personas, en su mayoría mujeres, brujos, hechiceros, curanderos, parteros y médicos hasta el siglo XVII. Entre 1450 y 1750 se da la llamada caza de brujas, uno de los acontecimientos más terribles de la historia de Europa. La caza de brujas fue una campaña organizada, cuya fuente principal de inspiración fue el Maleficarum, durante 300 años, tanto para católicos como para protestantes. Los efectos del Malleus Maleficarum se esparcieron mucho más allá de las fronteras de Alemania, causando gran impacto en Francia, Italia y en menor grado en Inglaterra. Los cálculos de la cantidad de mujeres quemadas por brujas varían de las 60.000 a 2 y 5 millones según los distintos autores. De hecho, se tiene constancia histórica de pueblos enteros en Alemania que se quedaron sin mujeres. Muchos de los más brutales instrumentos destinados a obtener una confesión a cualquier precio fueron inventados en la época de mayor auge de los martillos de brujas. Según Carl Sagan, en su excelente ensayo sobre el Malleus, en las galeras de la flota inglesa del siglo XVII, un punzador llegó a confesar que había causado la muerte de más de 220 mujeres en Inglaterra y Escocia a cambio de 20 chelines la pieza. Y lo afirmaba tan orgulloso. La locura llegó a límites inimaginables. El monje carmelita francés Jean Bodin, autor de otro exitoso martillo de monomanía de los brujos, llegó a recomendar que para infundir a las brujas el temor de Dios se utilizaran cauterios y hierros al rojo vivo con el fin de arrancarles la carne putrefacta. El Maleficarum fue el más exitoso de todos los martillos, pero ni fue el único, ni el primero. Contaba con precedentes en las obras del inquisidor Bernardo Guy. El éxito sin precedentes de la obra de Kramer y Spenger fue obligación que cada inquisidor y juez poseyera sobre la mesa uno de estos manuales contra el demonio. Muchos fueron los miembros de la Iglesia que vislumbraron la brutalidad de estas persecuciones, pero pocos se atrevieron a contradecir a los inquisidores. La hoguera les rondaba. El más conocido de los martillos reformistas fue escrito por Benedict Carpot, principal perseguidor de la brujería en Sajonia, y tenía por título Practicarerum Criminalum. Años después de su muerte, Philip Andrea Oldenburger atribuyó a su persona la firma de más de 20.000 sentencias de muerte, sin lugar a dudas que con ellas se aseguró un lugar en el cielo del dios tripolar. De cualquier forma, las estimaciones del rango de este sacrificio masivo varían entre 9 millones y 40.000 mujeres asesinadas. Lo cierto es que eran ajusticiadas en la hoguera o mediante la tortura, el degollamiento, el estrangulamiento, la descuartización, la horca o la grotesca prueba de agua. Tal prueba consistía en atar de pies y manos a las mujeres sospechosas de hacer encantamientos y arrojarlas luego al agua. Si se ahogaban, eran inocentes, lo malo es que ya se habían muerto, pero si no, se demostraba entonces su identidad de brujas y hechiceras, razón por la cual se les condenaba a muerte. Curiosamente, como cuenta la Enciclopedia Católica en el encabezamiento de brujas, este método también se practicaba en Babilonia, y es que no hay duda
que esta secta es babilónica. Cuando analizamos la literatura en la Alta Edad Media, podremos ver cómo para el catolicismo la mujer era demoníaca. Por ejemplo, en el libro de los Exemplos, por el religioso Clemente Sánchez de Bercial, entre 1400 y 1421, llegó a contener hasta 540 pequeños relatos, aptos para ser utilizados en el sermón habitual de los domingos. En uno de ellos se cuenta: vieron pasar una mujer delante de ellos, bien vestida y bien afeitada, y uno de ellos, que nunca viera mujer, demandó al otro qué cosa era, y le dijo que era una cabra. Otros dicen que dijo que era el ojo del diablo. Uno de los tantos ejemplos lo brinda una escena de tentación diabólica representada en un capitel del siglo VII de la iglesia de la Madeleine en Bezalay, en la que se ve a Satanás ofreciéndole una mujer a San Benedicto. Las descripciones de la época se refieren al trío de personajes de derecha a izquierda como Sanctus Benedictus, Diabolus y Diabolus, respectivamente, es decir, que el diablo y la mujer son perfectamente intercambiables. Por lo que el catolicismo vio en la mujer un arma de Satanás, las persiguió y las mató. Siempre fueron representadas como demonios por la iglesia institucional. Esta secta siempre ha estado obsesionada con la sexualidad y, como cualquier depravado reprimido, se justificaron con violencia. Son muchas las pruebas y muestras de lo enfermos que están los católicos y que pasan desapercibidos porque les da absolutamente igual. Por ejemplo, en el arte medieval vemos a San Bernardo siendo amamantado por los senos de la Virgen María, algo asqueroso y repugnante que hace esta secta. O vemos a María imitando a las diosas de la fertilidad, dando el pecho izquierdo al niño Dios. Esta organización criminal nombró a María la siempre virgen, pues su obsesión sexual enfermiza les hace pensar que el pecado está relacionado con el sexo, aunque éste se consuma de manera legal en el matrimonio, como le pasó a María con José. Esta historia nos muestra una organización criminal que persiguió a la mujer de manera cruel, pasando por alto el nuevo mandato dado por Jesús de amarse los unos a los otros. En esto reconocerán que ustedes son mis discípulos por el amor que se tienen entre sí. ¿Por qué diría serán reconocidos? Pues porque la mala hierba impediría ver a los verdaderos cristianos con facilidad. Por lo que esta asquerosa secta enfermiza no pueden ser los verdaderos cristianos, pues no son reconocidos por el amor, y sí por la maldad, por quemar mujeres y torturarlas. Hasta Juana de Arco mataron, una fiel católica. Hoy día vivimos en una época de mucha información. Ninguna persona que sepa estos datos y no salga de esa secta asesina podrá justificar que no lo sabía. Y como avisa Dios mismo, salgan de ella, pueblo mío, si no quieren participar de sus plagas. Cualquier persona que pertenezca a esta secta destructiva morirá, pero no a manos humanas como hicieron estos asesinos, pues Dios dice: mía es la venganza, dice Jehová.